Buenos días, Buenos días. my fellow sandwiches, my fellow eater sandwiches. Os preguntaréis por qué estamos aquí hoy. Veréis, estamos en el segundo episodio de Roleplay, relatando Ole, sucesivamente leyendas entretenidas para labrar amistades yuppie guays. Conmigo hoy, como ole. siempre, están Lisa y Leon. Arroba @vadpirope, @leonrae en twister.com. Los pueden chequear en las redes sociales, a mí también. Soy Yolín. Y hoy venimos a hablar de algo relacionado con el Edit Sandwich, más concretamente cómo rolear en tu mesa, hacer el tonto y no ser tonto. En esta mañana vamos a hablar de esto en stream. Estamos en Twitch en directo grabando esto ahora mismo. Si queréis venir a las grabaciones, las hacemos tercer sábado de cada mes. Lo vamos anunciando por nuestro Twitter, @carpedice, y allí os podéis enterar de, en general, el calendario de este y otros programas de las distintas cosas que vamos haciendo. Pero hoy vamos a ir al tema. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este título? ¿Qué significa para vosotras personalmente? ¿Qué te transmiten esta secuencia de palabras tan Exacto. cuidadosamente aisladas la una con la otra? Además riman y todo, ¿eh? Estas palabras que puso Yolín en una lista Rimó tonto con tonto. un día. Yo sé que tonto y tonto riman de verdad. Yo soy así de cool, te lo digo en realidad. Esto es una referencia que no tenéis por qué entender. No pasa nada. No busquéis el rap de la playa. ¿Qué es para mí hacer Ya pasó el tonto y no Homestuck ser Day, tonto? no puedes. No puedo, No puedes, es está ilegal. prohibido. No puedo seguir haciendo Homestuck referencias. Hacer el tonto y no ser tonto es básicamente la esencia del rol. Es la razón por la que juego al rol, yo personalmente. Es como, ¿de qué va el rol? De hacer el tonto. Y tonta soy un poco, pero cuando juego al rol finjo que no. A mí te teletransporta a mi tierna infancia, esos primeros días en mesas de rol, es que tenía jugadores que apuñalaban a otros jugadores por la espalda sin preguntar, y gente robándose la una a la otra y quedándose todo el loot de la mazmorra y saliendo corriendo y pretendiendo que la gente se lo pasase bien en esa partida, aparte de ellos. No fueron buenos días, pero fueron días. Por suerte pasados. Pero sí, el título es un poco eso. Mi personaje es imbécil. Yo no tengo por qué serlo. Exacto. Puedes elegir serlo conscientemente, en cuyo caso la gente sabrá que eres imbécil y seguramente pues no querrá jugar contigo. Pues eso es tu problema. Y de ese problema venimos a hablar hoy. Y de eso venimos a hablar, precisamente, sí. Exacto. Esto es una intervención. Si alguien os ha enviado este vídeo, lo mismo hay algo que os sirve aquí dentro. Lo mismo, una sección en concreto es para vosotras, para vosotros que nos estáis viendo. Sí, la idea era un poco esa a la hora de escribirlo, en plan, cómo poder pasarlo bien, aunque tu personaje, por ejemplo, también tome decisiones no, vamos a decir, no las mejores, por llamarlo de alguna manera. Y eso, y cómo puedes entrar en la partida y cómo puedes participar en ella y tener tu propia diversión y hacerle tonto y no cargarte la partida en el proceso o no cargarte la diversión del resto de la mesa con ello. Vale. Tenemos aquí... Vamos a empezar por algo sencillo. ¿Qué os parece que alguien esté haciendo el tonto? ¿En qué situaciones? Sé que es muy una broad question, pero por eso también estoy esperando como respuestas un poco generales, más que ejemplos. ¿Qué creéis o qué cosas veis cuando estáis roleando, cuando estáis mastereando, que decís, esta persona está haciendo el tonto y no está mirando por el resto de la mesa, no está velando por el entretenimiento del resto de la mesa? Separarte de la party innecesariamente, solo para hacer tu momento guay. De, no, yo me lo guiso, yo me lo como, lo hago yo todo. Que no quiere decir que separarse de la party sea siempre malo,
pero hay muchas veces que sí. Sobre todo cuando, es que se nota, se ve cuando una persona se separa de la party por ciertas razones y cuando se separa de la party para tener su momento de y entonces voy yo solo por la oscuridad y me escondo y me cargo a todos los malos yo solo porque soy claramente la persona superior. Eso lo veo una clara muestra. Yo creo que realmente lo has dicho tú. Has dicho algo que me ha gustado, pero no me acuerdo porque de memoria todavía no me llega la cafeína en el cerebro. Es muy pronto, gente, estamos grabando Pero es algo así esto como a que las no... 11:20 y están las Este neuronas ahí. Efectivamente. Has dicho algo como que no está velando por las necesidades del resto de la mesa o por la diversión del resto de la mesa. Y esa es la clave. O sea, es el momento en el que tú te olvidas de que esto es un juego social al que estás jugando con más gente, siempre que sea una partida con más de un jugador. Incluso jugando uno con el DM. Sí, jugando uno con el DM. Cuando te olvidas de que no eres solo tú jugando, que estás jugando con más gente y que esa gente también ha venido a pasárselo bien y que en parte es cosa tuya que se lo pasen bien, que os lo paséis bien todos en conjunto. Cuando no tienes eso en mente, estás haciendo tú. Y casi cualquier acción que vayas a tomar sin tener eso en mente tiene muchas posibilidades de ser una tontería, porque tú sí que haces tonterías. Así que es un poco eso. Acaparar mucho foco para ti porque a ti te gusta mucho tener el foco pero no compartirlo con tus compañeros y hacer el tonto. Tirarte a la torera a hacer cosas con un riesgo que a lo mejor el resto de la mesa no está cómodo, puede ser hacer el tonto. Iremos viendo casos, pero por ahí va. ¿Johnny? Sí, veo que por vuestras respuestas hay como una línea muy concreta que es simplemente no estar engranado con el resto de la party. No necesariamente creo que, por ejemplo, separarte de la party signifique la estás liando, porque hay muchos personajes que deben hacerlo, entre comillas. Claro, yo creo que el problema es que hay veces que simplemente no hay no hay previo planeamiento, no hay previa discusión con la mesa, ya sea off-roll o on-roll, puedes hacer un poco de meta en ese momento en plan, ¿os parece bien que mi pícara se vaya por ahí a ver esto? ¿Os parece bien que mi Warlock quiera ir a investigar esta casa encantada antes que vayáis vosotros? Porque sus vibes son los mismos que con la casa encantada y lo mismo, no le pasa nada malo. Mi personaje va a tocar el botón. Si queréis que no toque el botón, por favor, paradle para que no toque el botón. Pero ves, por ejemplo, yo creo que también hay un balance, porque hay veces que cuando lo tienes en cuenta... El problema de la gente, me parece a mí, que hace este tipo de cosas es porque no tiene en cuenta que lo está haciendo. Y si lo tienes en cuenta, yo creo que también te puede llevar mucho a pensar, estás haciendo lo que sea con tu personaje y que lo que sea que estás haciendo con tu personaje sea robar spotlight o estás yéndote por tu cuenta o lo que sea, cuando realmente solo estás jugando a tu personaje. Sí. Y creo que es un poco el otro lado de la balanza, que te sientes como culpable por llevar a tu personaje y rolearlo. Y esto es un call-out a Susana. Sí, es un call-out a Susana. Buenos días, Susana. Yo también lo hago un poco, lo voy a admitir, pero Susana... Es que Susana dice, mi personaje va a investigar este seto, que yo no he establecido en ningún momento que ese seto sea nada malo. Y el seto no, va pero y casi la mata. Estaba implícito en la narración. Y sin pensarlo mucho, lo tocó y su personaje casi la mata. Y fue un buen momento de drama, de tensión, de acción. Va a desbloquear a mucho más drama luego. El resto de la party no va a pensar, joder, Salomé, ¿cómo se te ocurre tocar un seto? Y no Caste una planta, caballo de las narices. ¿Cómo te atreves? Está como... es que me he ido por mi cuenta y es como, Susana, la gente de tu party estaba como a 25 pies de ti. Eso no es irte por tu cuenta. Eso no es irte por tu cuenta. Pero luego vamos a tocar más en ese tema. No necesariamente en calautear a Susana, que también, pero... Vale, yo me puedo ir ya, ¿eh? A ver, si no si tenemos oportunidad de calautearnos entre nosotras, ¿cómo no vamos a hacerlo? Chekhov's seto, sí. Sí. Yo puse el seto sobre la mesa y dije... Hay un seto sobre la mesa. Pero, se acercará al caballo, meterle un bocado en algún punto y se acercó. Claro, y a lo que iba es que gente que, si estáis más concienciadas con este tipo de cosas,
es como, es más fácil que se os vaya un poco y que empecéis como a dudar demasiado antes de hacer cosas. Y yo creo que lo gracioso del rol, o muchas veces los momentos graciosos, son que toquéis el botón rojo. Y claro, Que, si no tocas el botón rojo, si el máster ha puesto ahí el botón rojo, es porque quiere que toques el botón rojo. Ahora bien, ¿a quién le toca ser el tonto que toca el botón rojo? claro, Ahí yo creo que es en gran parte donde entra el hablar entre vosotras o el ir pasando el spotlight, que es a lo que me refería yo sobre todo con apartarse del grupo. El foco de la narración, al fin y al cabo, es una historia conjunta, entonces tiene que estar repartido entre todo el mundo, o tenerlo todo el mundo a la vez. Pero si tú te separas del foco principal, te llevas el foco, porque va a haber un rato en el que solo te van a poder hacer caso a ti. Y eso sí pasa de vez en cuando, si es una cosa narrativa, si es una cosa que habéis hablado, si es una cosa que no es la costumbre, es algo bueno, porque además da espacio para explorar ciertas cosas del personaje que de otro modo no se podrían, da para hacer drama, da para hacer un montón de cosas. Lo malo es cuando, por tendencia, por costumbre, te llevas el foco. Y no te llevas el foco como, vale, ahora me toca el foco, voy a usarlo, sino como, sí, bueno, ¿Dónde está mi cámara? foco... Exacto, vuestro foco es vuestra cosa. Y, entre comillas, le quitas el foco a otras personas que podrían estar haciendo esa escena, o no utilizas el foco, que, por ejemplo, para mí eso es importante. A veces te toca tener el foco o coges el foco por la razón que sea. Pero si cuando lo coges lo utilizas para devolvérselo a otras personas o para compartirlo con esas personas, en plan, perfectamente podrías, yo qué sé, subirte al árbol tú solo, porque tu personaje es muy bueno dando saltos. Pero si coges y le dices a tu compañera, aúpame, que necesito subir, ya no estás quedándote tú solo con el foco, estás compartiéndolo con la persona que tienes al lado. La escena ya no es tuya haciendo tus cosas guays, sino que la otra persona ya está involucrada. Y creo que ese es el modo, entre comillas, más fácil de ir rotando, ir haciendo que todo el mundo tenga ese momento. claro. El coger la escena y decir... Y algunos... cuando estamos hablando de foco, porque yo entiendo que a lo mejor definimos, si hay sí. alguien del chat, claro. Si estáis viendo, el foco es básicamente ser el centro de atención en ese momento, porque el rol funciona un poco así. Puede haber conversaciones entre personajes o tu personaje está haciendo algo más individual. Y es como estás investigando una dueña y dices, mi personaje quiero que salte y escale no sé qué, y se lleva como un momento de atención del resto de la mesa. Y cuando estamos hablando de pasar el foco y eso es como manejar que esos momentos después salten a otra persona o como compartirlos con otra persona y que llegado a un punto no se vuelvan el show de... Pero también hay maneras de hacerlos entretenidos para el resto de la mesa. Hay mesas que es como... Es el momento de este personaje, nos lo vamos a pasar bien porque este personaje nos hace mucha gracia, porque nos entretiene, porque es una escena tensa o dramática y vamos a ver este personaje. Pero sí que es importante acordarse que en una situación más genérica, que a lo mejor no tenga que ver con una storyline de ese personaje, con un momento de backstory o algo así, generalmente se ha de compartir entre la gente que está participando. Y diría que incluso va bien para la gente a lo mejor que es menos animada, porque siempre hay gente que es más o menos animada en la mesa, que participa más o menos. Como DM es difícil sacar a esa gente y que participen. Tampoco hace falta que lo hagan, no están con una pistola en la cabeza para que lo hagan, pero si alguien en la mesa les da como una mano para que participen un poco más, es más probable que lo hagan en plan, se acerca a su personaje y les dice algo, les pregunta algo, intenta conseguir que les ayuden, puede darle un poco más de ese gustillo de tener el foco y a lo mejor esa persona luego le coge más gusto a tenerlo o participa más. Sí, o simplemente aprende a participar un poco como respuesta a otras personas u otros personajes, que es, yo creo que sobre todo al principio, cuando no estás muy acostumbrada a jugar y no tienes tanta práctica, es difícil el saber cuándo tienes que moverte, cuándo tienes que levantar la voz, por así decirlo, cuándo tienes que coger un poquito el foco.
que no siempre es fácil, y el tener a una persona más experimentada o a alguien que se le dé mejor o a alguien que tenga más carisma en ese sentido, O que tenga el coger y... la voluntad de hacerlo realmente, porque Sí. no hace falta ni que se te dé bien, hace falta que lo intentes, porque al Claro, final venimos a el eso, ¿no? hacerlo ya... A ver, ya os digo, generalmente, por descarte, la persona que sea the loudest va a ser la persona que más participe. No Sí. necesariamente un dig ni nada malo, pero es como funciona la gente en Es eso, relaciones o sea, sociales. el que sea más rápido en pensar y el que tenga la conexión cerebro-boca más rápida, no necesariamente más funcional, va a seguramente ser el que tenga más foco. Sí, y lo que dice Jolene, el que tienda a ser más Proactivo. impositivo con muchas comillas, el que suela... Sí, no creo que sea Es más proactivo. bonito. Sí, pero no es la misma palabra. Porque una cosa es ser El mazo que proactivo. chancla. Exacto. Yo, por ejemplo, tiendo a coger mucho foco en las cosas, pero porque lo que dice Susana, yo abro la conexión cerebro-boca, no es que sea muy rápida, es que no existe. Entonces, directamente la boca actúa sola y ella va tirando. Y yo voy diciendo cosas hasta que de repente ya no. Pero también es verdad que sí que hay cierta... Tiene que haber, cuando eres una persona, por ejemplo, como yo, que tiende a ser muy boca chancla y tiende a coger mucho espacio, tienes que ser consciente de ello, tienes que darte cuenta y no acabar la partida y decir, lo siento, he vuelto a quedarme yo todo el foco, he sido la peor persona del mundo, no me odiéis por ser perfecta. Y preocuparte durante la partida de coger ese foco y pasárselo a las personas que ves que no están cogiéndolo, no están sabiendo cogerlo. Claro, no, yo también lo hago. Muchas veces he acabado una partida y he dicho, chavales, lo siento, me he pasado un montón, me he cogido un montón de historia. Cuando no tendría por qué ser así. Es verdad que a veces te coges mucha historia, pero a veces te toca porque es el capítulo en el que tu personaje tiene más, o tu tipo de personaje o tu tipo de personalidad es un poco más llamativa, es un poco más brillante que las del resto en ese momento. Y es eso, cuando te das cuenta, no tienes que hacer el drama, lo que tienes que hacer es coger y decir, vale, pues a partir de aquí, ¿cómo voy a utilizar este foco que tiendo a coger voluntariado o involuntariamente y a repartirlo para que todo el mundo tengamos foco? Si es un one shot, obviamente no vas a poder, va a ser mucho más difícil, te tienes que dar cuenta antes. Pero si estás haciendo una campaña, es una cosa a reflexionar, yo creo. Es algo que estaría guay si hacéis sesiones, que yo creo que son muy importantes, post-sesión, en plan, el rato este de hablar luego en el que se da feedback, o si tenéis algún buzón de feedback o alguna de estas cosas, vale la pena que pongáis ese tipo de cosas. En plan... Yo creo que con lo que hemos hablado hasta ahora podemos hacer un montón de cosas, realmente ahora en el programa, si queréis. Sí. La primera. Si tenemos una situación de botón rojo, por ejemplo, ¿cómo la gestionaríais vosotros como jugadores? Depende de mi persona. Vale, digamos eso. Jolene quiere tocar el botón rojo. Toco el botón rojo. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Directamente vas allí y dices toco el botón rojo? Si alguien como máster me pone un botón rojo, yo estoy como... Quiero tocar el botón rojo. Pero claro, depende un poco de mi personaje, de la situación, de... Claro. Yo creo que uno de los problemas que se pueden dar en la situación de toco el botón rojo es que tienes que velar un poco por el resto de personajes, porque hay veces que se dan esas situaciones en combate o cuando hay gente herida o cuando hay gente en peligro y tienes que hacer un poco de meta en ese contexto. Valoración de riesgo, un pelín. Exacto, porque a lo mejor tocar ese botón rojo puede llevar a que otro personaje muera y no quieres que otro personaje muera, que es un poco de prestar atención, básicamente. Pero, a ver, si no veo que nadie esté mal, voy aunque sea darles como un paso de narración antes de tocar el botón rojo. No es voy y toco el botón rojo, es me empiezo a acercar al botón rojo y que el resto de la mesa pueda, si alguien quiere decir algo en contra. Ves a mi personaje mirar fijamente el botón rojo. Sus irises y pupilas empiezan a convertirse poco a poco en un botón rojo. Quiere pulsar el botón rojo. Todo lo que puede pensar es el botón rojo. Sí, yo creo que básicamente eso es el secreto, el hacer el punto intermedio que da pie a que el resto de la mesa tome una decisión. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy jugando una partida de Los cuentos del portal bostezante, en el que tenemos un personaje. Bueno, estamos en una mazmorra, hablar español, una mazmorra un poco chunguilla. Esto es de quinta edición.
Y hay un personaje que lo toca todo. Todo. Y es una aventura oficial, o sea que lo va a Es una regular. aventura oficial. Todo hace algo. Todo. Es como el máster llega, nos describe una sala y hace medio hincapié en un objeto. Te va con el dedito y toca. Siempre. Ha llegado a un punto que directamente entramos en la sala diciendo, Ugnis, no toques. Pero Ugnis toca. Ugnis toca. Y esa es una cosa que si tu party no está de acuerdo, esto es algo que obviamente hemos hablado, que hemos dicho. Yo además, por ejemplo, mi personaje en estos casos, yo soy el tipo de persona que también en una partida normal iría a tocar siempre. Pero en este caso mi personaje es mucho más tirado para atrás, mi personaje tiene una serie de cuestiones por las que no quiere ir tocando todos los objetos potencialmente malditos que hay en su alrededor. Porque estamos en un templo en el que todo está maldito. Nosotros estamos malditos, literalmente. Y entonces el tener a un personaje que haga esas cosas puede ser o muy bueno, porque está moviendo la trama, que de otro modo, porque todos el resto de personajes somos un poquito más pasivos, no lo haríamos, o puede ser muy malo, porque a mí me quedan 10 puntos de vida, acabamos de pelearnos con un árbol maldito y tú estás despertando a la estatua maldita. Y no, por lo menos déjanos que hagamos el descanso largo, hacemos el descanso largo y luego tocas la estatua maldita. De verdad, si tú quieres tocar la estatua maldita, dale. Pero dame un respiro. Y ahí es donde es eso, lo que dice Jolene, que tienes que leer un poquito el entorno y hacer, si haces ese paso intermedio de voy a tocar la estatua maldita, la estatua maldita va a ser tocada, tienes la opción de que el resto de personajes se interpongan o que incluso fuera de juego digan, tío, vamos a hacer primero un descanso largo, vamos a recuperar hit points y luego ya vamos y nos matamos. Que no tiene por qué ser algo malo. Quiero decir, el metajuego, todo el mundo tenemos como muy... Metajuego, caca, metajuego, estropea el juego, buah, es que el metajuego se carga el rol. Cuando Es que el 50% de la partida es metajuego. Para empezar y para terminar, casi todas las mejores escenas que he tenido en mi vida han tenido el momento de antes de ¿te parece bien que hagamos esto? Que luego ya se desarrollan en el sentido que se tengan que desarrollar, pero tienes ese momento de haber hablado con la otra persona para ver eso, dónde están sus límites, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, y si no tienes ese metajuego y no tienes esos momentos de leer la mesa y de saber con quién estás jugando, porque también puede ser eso, a lo mejor hay un botón rojo, pero sabes que tu mesa no se va a divertir si tocas el botón rojo. Esa y es la única persona que te vas a divertir eres tú, porque a ti te encanta pelearte con el árbol maldito, pero a nadie más en la mesa le hace ilusión pelearse con el árbol maldito y han venido aquí a hacer un picnic. Entonces tú tienes que saber que tocar el árbol maldito va a estropear la tendencia de juego que tenéis. Y por mucho que a ti te apetezca el botón rojo, o no tocas el botón rojo, le dices, podemos jugar un rato al botón rojo y luego ya hacemos picnic. Y si sois amigos, probablemente te van a decir, va, toca el botón. Tira. Venga, toca el botón. Pero es eso. Yo quería oírte a ti, Susana, que digas un poco al respecto sobre el botón rojo, sobre... Y a lo mejor también, ya que estamos, ¿cómo harías tú medidas durante partida y fuera de partida tal vez para manejar el tema del foco de este tipo de situaciones? Vale. Un segundo, ¿me llaman? Hostia, qué raro. Una llamada telefónica. Vale, yo lo del botón rojo estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Al final es un tema de... Quiere tu mesa que toques el botón rojo. Y eso no quiere decir todos los personajes están apoyando a mi personaje en plan, tócalo. No. Quiere decir que el resto de jugadores son neutrales o les divierte que vayas a tocar el botón rojo. Si tú vas a tocar el botón rojo y miras alrededor y todas las caras de tu mesa son algo así, no lo toques. No lo toques, no hace falta que lo toques. De verdad. Puedes encontrar una razón para que tu personaje no lo toque, porque aquí hay una cosa que juegan en nuestra contra siempre, que es una frase que yo odio, que es es lo que mi personaje haría. Sí lo es. Para eso estamos jugando. Para eso tienes un personaje. Porque has venido aquí a hacer lo que tu personaje haría. Y entendemos que lo estás haciendo en toda situación. Pero si no eres capaz de llevar a tu personaje en una dirección en la que tu mesa esté cómoda, haciendo las acciones que haría tu personaje, sin incomodar a nadie y sin joderle a nadie la partida, entonces eres un rolero mediocre y deberías autoexaminarte. Mejora.
Joder. Pero básicamente es eso. Párate. Cada vez que vayas a tomar una decisión que tú creas que puede no ser divertida o puede. O parece muy divertida, pero conlleva un riesgo muy grande. A veces el riesgo es súper divertido y estás aquí por eso. Párate, mira alrededor, mira tu mesa, mira a los demás. Si tienes que salirte de personaje y decir, ¡buah! ¿Os parece guay que lo toques? Que tengo mazo de ganas de tocarlo. Y escuchar a tus amigos decirte, tía sí o tía no. Pregunta. Pregunta, no pasa nada. Ese es el metajuego positivo que tenemos. Aprovechalo, pregunta, asegúrate de que va a ser divertido y entonces tocas el botón rojo, todo explota, pero al menos os reís. En plan de jaja, lo sabía. Y no es un tía, ¿por qué has hecho eso? No, ponlo en común, habla con la gente, decide las cosas. Si ves que la mesa está muy a tope con tu personaje y tu personaje es muy así, te puedes permitir de vez en cuando el hecho de no preguntar. Si todo el mundo está muy de acuerdo con tu personaje y está muy a tope y es como, tú dale, tú crea el caos que tengas que crear, a nosotras nos va guay. Ya tienes esa luz verde, ya puedes hacer cosas. Si no estás seguro, no lo hagas. Pregunta antes. Al final es la turra que os damos siempre, que es hablad con vuestra mesa. No tengáis miedo a hablar con vuestra mesa. Si creéis que habéis creado un momento de incomodidad o que habéis tomado un riesgo muy gordo, lo podéis preguntar al final de la partida. En plan, oye, mi personaje ha hecho esto esta sesión y le ha explotado cosas en la cara y casi morimos todos en un combate que no teníamos que tener. ¿Me pasa un poco? ¿O os ha parecido algo como normal? Habladlo. Sí, quería hablar de eso porque lo habíais tocado un poco antes el tema. Uh-huh. Yo creo que también una de las cosas al final de todas las partidas, no puedes preguntar feedback, está claro, pero no puedes estar todas las partidas en plan, oh, esta partida he roleado mucho, lo siento. Una de las cosas que tienes que confiar también, y es una de las cosas que sacas de hablar con tu mesa y ser a lo mejor amiga de la gente con la que juegas y ese tipo de cosas, es que tienes que confiar que si la gente ve que estás haciendo algo mal, te lo va a decir. Sí. Tienes que confiar en ello. Y tienes que tener tú la confianza de que si ves a alguien que se ha pasado o que te ha hecho sentir mal o te ha hecho sentir incómodo, también hacerlo. ¿Que tú tienes que velar por no intentar hacerlo con la gente de tu mesa? Sí. Pero también está en la gente de tu mesa en decírtelo si no te has dado cuenta. E intentar responder acorde a ello. A veces que creerás que tienen o no razón. Porque así es la gente y así es como funcionamos como personas, pero tienes que entender, ¿no? Cuando pones incómoda a la gente o si no te están diciendo nada, pues probablemente no haya problema. Y si te lo estaban diciendo, escucha, que no te tengan que dar 10 avisos. Porque va a llegar un punto en el que no van a querer jugar contigo, se van a sentir incómodas jugando contigo y puede ser incómodo, puede ser molesto y que tú digas, buah, es que no tienen razón, es que yo no estoy realmente haciendo esto. Pero si un grupo de personas te lo está diciendo, o no es el grupo perfecto para jugar, para ti, porque no tenéis la misma filosofía y eso no tiene por qué tener nada de malo. Hay veces que no encajas en un equipo y ya está. O te estás equivocando, colega. Una de las dos. Creo que también... O las dos. Generalmente esto recae en el Dungeon Master o la Dungeon Master, pero también tendría que ser un poco esfuerzo de grupo. Sí. Pero si le tienes que hacer call out 15 veces a una persona, esa persona no debería estar en la partida hace tiempo. Porque me parece que le estás haciendo una falta de respeto tanto a ti como DM como al resto de jugadoras o jugadores, porque tienes que darte cuenta cuando algo no está casando con tu partida. Y si algo ves que no está funcionando, no tiene sentido que sigas y sigas y sigas si esta persona o no te está haciendo caso o te está ignorando o no se lo está tomando en serio. Y no necesariamente es algo malo, pero si algo no funciona bien o alguien no casa bien en tu mesa o en esa partida en concreto, pues siempre se puede cambiar. Uy, la motillo. Sí, la buena moto. Y entendemos que es una cosa muy difícil, porque no es nada fácil el sacar a una persona de tu partida o el decirle, mira, no, hasta aquí. Sobre todo si estás dirigiendo o si estás jugando con amigos y tal, es difícil. Pero hay que saber priorizar. Sí. O por lo menos intentarlo. Y hay que buscar el equilibrio de todo el mundo en la mesa. Porque no es
Cuando una única persona hace el tonto, repercute en todo el resto de personas que están jugando. Y si sois 5 personas en la mesa, no tienen por qué estar sufriendo 4 porque una le gusta hacer el tonto. También podemos Insisto, hablar es un una poco- decisión muy difícil. El tema de la gestión de foco. Parece algo complicado de primeras, también es otra cosa en la que el máster... esta charla sobre todo la estamos hablando desde perspectiva de jugador, porque es la que más nos interesa, pero en el tema de gestión de foco el máster también tiene bastante papel, pero es el mismo papel que puede hacer un jugador realmente. Y... puede parecer una cosa muy abstracta o que sea cosas como esa de no, mi personaje te va a pedir ayuda al tuyo o no sé qué, no sé cuántos. No hace falta que tu personaje esté involucrado en la escena para que le cedas el foco a alguien. Simplemente puedes resaltar algo sobre la escena o llamarle a alguien la atención sobre algo o decirle, oye, tu personaje, ¿qué está haciendo? Sin que tu personaje tenga nada que ver. Si tu personaje tiene algo que ver, te llevas una interacción y eso es guay. Pero si, por ejemplo, estás tú en ese punto en el que dices, igual mi personaje esta partida está hablando bastante. Puede no estar en esta escena. Eso es válido también. Puedes directamente... Eso, a lo... hay no sé qué, no sé cuántos en la pared. Hay unas tallas que recuerdan al estilo de los elfos de no sé dónde. Oye, pero fulanito no es un elfo de no sé dónde. Y seguramente ese jugador, si no se había dado cuenta ya, haga un ¡ah! Y vaya a mirar las tallas y vaya a ver si saca algo de allí. Igual con las conversaciones, igual con todo lo que sea, si ves un NPC que ha tenido relación con otro personaje o que tuvo una conversación graciosa con otro personaje, tu personaje le puede dar un codazo y decir, de hablar tú con él, que se acordará de la otra vez y nos echamos unas risas o algo así. O simplemente el clásico, oye, ¿y tu personaje de esto qué está haciendo ahora? ¿Qué piensa de esto? ¿Qué no sé qué? Un momento pequeño de girar la cámara hacia el personaje de otra persona y darle ese espacio de, entre comillas, monólogo. De vale, está pasando algo que por alguna razón a alguien le ha recordado a mi personaje. A lo mejor tiene que ver con su backstory, a lo mejor a mi personaje le gustan mucho los gatos y hay un gato ahí delante, entonces quiere mirarle la cara a mi personaje a ver si tiene ganas de salir corriendo hacia el gato o no. Seguramente sí. Puede ser ese cambio de foco, puede ser esa cámara, si quieres. Y si vas cediendo trozos de partida a otra gente y vas equilibrando un poco el tiempo que cada persona se lleva, va a ser mucho más fácil que luego tengáis escenas propias de vez en cuando y sea algo normal, y sea algo orgánico y luego volváis a tener escenas con el grupo y puedas saltar el foco de un lado para otro y de una persona a varias personas, a todas las personas de forma más orgánica y más normal. Y justo lo que dices también, si tú creas esa tendencia a ir pasando el foco entre las distintas personas o ir compartiendo el foco en tus escenas, el resto de gente va a tomar eso como algo normal y es muy probable que lo haga también. De modo que al final creáis esa entropía, por así decirlo, en la que todo el mundo va compartiendo el foco con todo el mundo. Que no quiere decir que nadie pueda tener escenas individuales. Todo el mundo puede tener escenas individuales precisamente por lo que ha dicho Leon. Porque todo el mundo está compartiendo los momentos, entre comillas, menos individuales y está buscando que el resto de gente también tenga esa importancia. Que a mí es algo que me parece muy importante porque si no hay nadie que lo haga, no es una mecánica que en principio se vaya a activar por el poder de Jesús. No va a aparecer ahí Dios y va a decir, y ahora compartís. Sino que tiene que haber una iniciativa por parte de las personas que están jugando, ni siquiera de la Dungeon Master, de las personas que están jugando, del resto de jugadoras, de coger y decir, vale, ya, así es como vamos a jugar. Esto es lo que vamos a, como mínimo, como ideal, esto es lo que vamos a intentar tener. Sí que es verdad que, por ejemplo, va muy relacionado lo de compartir bien el foco y hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, sobre todo si estás bien practicada en ello, si llevas mucho tiempo roleando y tal, y te has centrado en ello. No llevar mucho tiempo roleando significa que roleas bien, necesariamente. Hay gente que lleva mucho tiempo roleando y a lo mejor hace lo de, es lo que mi personaje haría. O sí, hacen algo malo y cuando dicen, oye, no hagas eso, dicen, ay, yo lo he hecho. Y echan las manos al aire. Esa gente. Que es como, ya, pero estamos... Es un juego, puedes decir, vale, entonces no lo hago. Y
una de las cosas... Uy, se me da un poco de la cabeza. Hold on. Una de las cosas que quería decir al respecto es que no me acuerdo. Así que continuemos. Perdón. Te he cortado el rollo, le he Perfecto. cortado el rollo a la emperatriz. Me da la impresión de que hay ambientaciones y hay clases y hay temáticas de partida que propician mucho el personaje egoísta. Sí. I do agree. Intentad que no propicie también el jugador egoísta. Claro, Yo no tiene hace por qué ser poco- lo mismo. No tiene por qué ser lo mismo para nada, por eso digo. Aunque el personaje sea egoísta, intentad que no propicie también el jugador egoísta, porque entonces es cuando se convierte en un problema. ¿Adivináis de qué voy a hablar? Sí, señores, es Mundo de Tinieblas Time otra vez. ¡Pipiri, pipi! ¡Ole! Hace nada terminó la partida de vampiro. Y antes de jugar esa partida de vampiro, toda la mesa, o prácticamente toda la mesa, había tenido experiencias de mierda con Mundo de Tinieblas. Porque Mundo de Tinieblas, por lo general, y Vampiro en particular, es una ambientación que te alienta a odiar a todo el mundo. Atrae a la peor A calaña todo el del mundo. rol. Hay una mecánica del lore de Vampiro que dice básicamente, eres un ser inmortal, te aburres. Y tu forma de no aburrirte es maltratar psicológica y físicamente a todo vampiro con el que te encuentres. Porque la vida es aburrida. Y hay una mecánica que va por encima de todos los vampiros y que es la fuente de la mayor parte de la historia humana, guerras, maldades, etcétera, etcétera, que es los vampiros se aburren y se pegan entre ellos, mediante ardides exquisitamente elaborados. Cuanto más destruyas la vida de otra persona, mejor estás jugando a vampiro, Más según divertido, el manual. más mejor te lo pasas y menos aburrido está tu vampiro. Y de eso va el juego. Y tú lo ves y dices, ¿pero mis compañeros de party también? Y la respuesta rápida es sí, tus compañeros de party también. Y esto es una cosa que tienes que hablar con tu mesa. Y la respuesta larga es sí, sobre todo tus compañeros de party, compañeros. Pero hay gente que no quiere jugar así. Sí. Que no quiere tener una party en un juego con un grupo de amigos y saber que todos los personajes están modo puñales por la espalda. A ver, yo he de decir que puede ser algo muy divertido. Puede Pero ser algo Sí, muy divertido. tienes Si que la mesa estar- está de acuerdo, es súper divertido. Tenéis que estar todos en ese Claro, mindset. que eso es un poco el de... Tienes que saber un poco antes, que es lo que comentábamos en el último programa, de sesión cero, saber a qué es lo que va, qué tipo de efectivamente, partida va a ser. Y estar de acuerdo. Porque, a ver, a mí una partida así me parece muy divertida, sean vampiros, sean D&D de... Sí. Es básicamente pactos de sangre. Y puede ser muy divertido, pero sí que es verdad que puede llevar a muchos problemas si la gente es como, solo voy a intentar apuñalar a la gente por la espalda y no voy a intentar mover la historia hacia adelante. Que ese es uno de los problemas que puede traer. Eso es. Y por eso en este tipo de partidas la sesión cero es una absolutísima necesidad. Más de lo normal, que para mí ya me parece una absoluta necesidad en toda partida que juegues. Pero Y si la es una partida posesión. que va a ir así. Y sí, las posesiones son muy importantes también. Pero por ejemplo, yo en esta partida llevaba un personaje que en su primer concepto iba a ser muchísimo peor de lo que es. Iba a ser un personaje que ya se ha quedado conflictivo, se ha quedado capullo, se ha quedado desgraciado. Pero al principio iba a ser un absoluto sniper. En plan de, iba a llegar a la party y iba a intentar destrozar sistemáticamente a ciertos personajes. Por movidas de baggage que tiene. Le iba a salir mal, seguramente, pero lo iba a intentar. Y yo llegué y lo puse sobre la mesa, en plan de, oye, me ha salido esto creando el personaje, ¿lo queréis? Y la mesa dijo, no. No. No quiero eso en mi partida. No quiero que vayas haciendo ese tipo de cosas, no quiero que vayas intentando tirar a gente o intentando cargarte a gente de la party, aunque no te vaya a salir porque tú misma te vas a autosabotear. Pero no quiero que tu personaje lo esté intentando porque no me gusta. Y yo dije, comprensible, have a nice day. Lo agüé, lo rebajé todo lo que pude rebajar hasta que todo el mundo estuvo cómodo y entonces lo jugué. Y la partida no ha sido peor por eso. You can do that. Si yo he podido, vosotros podéis. Se puede siempre, quiero decir, y puedes ser muy desagradable y tu personaje puede ser muy incómodo de estar con él y puede ser muy disruptivo para el equipo y no por ello ser un mal personaje y no por ello ser una mala partida. En Cantar de Flor y Espinas, el personaje que llevo yo es insufrible.
es insufrible, es que es insoportable. A mí no me gustaría tener en ningún caso a una persona así cerca, porque lo único que hace es buscar todos tus errores, resaltarlos, y cuando tú le resaltas sus errores se hace, no, yo soy perfecta, no me he equivocado nunca. Y busca el conflicto constante con todo el mundo, porque su modo de relacionarse con la gente es el conflicto. Y es algo que hay que tener muchísimo cuidado, porque puede pasar del conflicto on roll a mi personaje se dedica a picar a todos vuestros personajes a ver si le responden, y cuando le responden encima se ofende, a mi personaje está picando a las personas y está impidiendo que estas personas se lo pasen bien. Y ahí es donde yo decía que me parece muy importante la postpartida, porque es cuando acabas de jugar, estáis todavía en caliente, por así decirlo, todavía entendéis cómo habéis jugado, cómo os habéis sentido, qué escenas os han gustado más, os han gustado menos, y entonces cuando coges y dices, chavales, ¿cómo os parece este nivel de incomodidad? ¿Cómo de desagradable os resulta? ¿Es aguantable? ¿Me estoy pasando? Porque a lo mejor en medio de partida cuesta más el tener esa conversación, que alguien interrumpa y diga, tía, te estás pasando, porque no siempre nos sentimos cómodos para hacerlo. Entonces el crear ese espacio justo después, tú como jugador, ni siquiera tiene por qué crearlo el director de juego, sino que tú, sabiendo que estás llevando un personaje que es incómodo de tratar y que puede hacer sentir incómodos a los jugadores, cuando acabáis de jugar, coges y dices, vale, estoy yendo por aquí, todavía estamos de acuerdo, porque obviamente yo digo todavía, porque esto se ha tenido que hablar en una sesión cero, se ha tenido que hablar anteriormente. No te puedes plantar con un personaje que cada vez que el resto de personas hablan va a decir, que te calles, que no le importa a nadie. Sin haber llegado antes y haberle dicho a la gente, chavales, mi personaje va a mandaros callar cada vez que abráis la boca. Da igual que vayáis a decir algo interesante. ¿Alguien no Pisadla. quiere que le mande callar como persona? ¿Estáis de acuerdo en esto como grupo? Exacto. Pero fijaos en que Lisa lo está haciendo de forma asertiva también. No es que acabe la sesión y empiece, mi personaje es horrible. Os ha hecho daño a todos. Os he vuelto a mandar callar 700 veces por minuto. Soy una persona horrible. No, es como... mi personaje ha seguido haciendo esto. ¿Os lo habéis pasado bien con eso? No es me estoy latigueando, me estoy echando las culpas. Es un... ¿Os ha molado? Claro. ¿Habéis estado cómodos? Exacto, me he pasado. ¿Queréis que suba la intensidad? ¿Queréis que la baje? Nos quedamos más o menos por aquí. Y si creas esa dinámica, yo también creo que si creas esas dinámicas en postpartida, es mucho más factible que la gente luego en la mesa se sienta cómoda, y si te estás pasando durante la partida, te vayan a decir, tía, relaja que ahí te has pasado. Porque a veces lo podemos hacer sin querer, no nos damos cuenta de hasta qué punto lo que está diciendo un personaje puede llegar a afectar mucho a una persona. Y tú estás queriendo hacerlo con, entre comillas, la mejor intención, porque estás interpretando y estás haciendo la movida, y hay alguien que se está sintiendo mal. Y no es algo que vayas a poder prever, por mucho que lo hayáis hablado en sesión cero también, porque aquí la delgada línea que pasa hay una delgada línea entre estar interpretando a tu personaje y estar pasándote. Y ahí es donde creo que si tienes que crear ese... Si vas a tener un personaje tonto en el sentido de desagradable, no tonto en el sentido de Jimbo, tienes que esforzarte por crear tú misma un ambiente con el resto de jugadores, con el director de juego, en el que os sintáis cómodas comunicando. Este es mi límite, hasta aquí es donde puedes llegar. Porque si no, alguien se va a sentir incómoda. 99% segura. Es decir, es muy raro que todo el mundo acepte ese tipo de cosas, porque puede llegar a ser muy frustrante que haya un personaje siempre cogiendo el foco y insultando al resto y pisándoles y diciéndoles que no valen para nada. La marquesa hace ese tipo de cosas. La marquesa constantemente está insultando al resto e intentando degradarles. Y hubo una situación en la que una jugadora se sintió incómoda, me vino y me dijo, oye, me estoy sintiendo incómoda, ¿podemos parar con esto? Y la propia Jolene también se dio cuenta y me dijo, Lisa, te estás pasando con esto, vamos a rebajarlo un poco. Y a partir de ese momento yo intenté el buscar, pues el ser menos disruptiva también. Porque no... Y pongo este ejemplo para que veáis que nadie es perfecto. Yo llevo jugando 20 años. No, 20 años. 10 años. Sí, 20 años. Estoy muriéndome ya. No, pero llevo jugando 550 años desde que me convirtieron, ¿no? Y aún así tengo ese tipo de errores. Porque no es algo... Además, no hay un estándar. No todo el mundo en todas las mesas va a aceptar lo mismo. Ni todo el mundo va a sentirse cómoda con lo mismo. Tú puedes coger y puedes hacerte el mismo personaje en 2 mesas que se comporte exactamente igual, y en una mesa que todo el mundo te aplauda porque le encanta, y en otra mesa que te digan, tía, te estás pasando, me siento incómoda.
y lo tienes que aceptar. O no jugar con la mesa que te está diciendo, tía, te estás pasando. Ahí es la decisión que tú quieras tomar, pero tienes que tomar una decisión que no sea egoísta y que no sea, ya, pero es que es lo que haría mi personaje. Mi personaje piensa que sois larvas y que merecéis morir, por lo tanto tengo que continuar en esta dirección. Pues hazte otro. Exacto, cambia de personaje. Jolín. Claro. Sí, a ver, yo nunca he tenido este problema porque todos mis personajes son perfectos y no tienen ningún tipo de fault. Eso es verdad. Si es verdad, se dice. No, pero sí que es verdad que al final es hablar las cosas y al final siempre es un poco lo que decíais, por ejemplo, de cómo reaccionar al final y cómo hablarlo al final de una partida de manera asertiva y no autoflagelándote. Es que esa es la manera de tratar todas las cosas en la vida. Y al final siempre es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco siempre la línea que, donde, bueno, la parte donde el rol y ser una persona social se solapa, que es, tienes que aprender a cómo tratar con otra gente. Y el rol te obliga a hacerlo en la mesa, pero es en general las cosas que puedes aprender para el rol o la gente te puede servir para socializar mejor y viceversa, porque es todo lo mismo. It's the same picture. Como Y- persona autista, puedo confirmar que muchos de los conocimientos sociales que he adquirido ha sido gracias al rol. Gracias, rol. Claro. Y esto iba en relación al tren ese que he perdido antes mentalmente y ahora me he acordado. It's back. Ha vuelto. Tenía que hacer una vuelta más larga. Es que habían cambiado las vías y era un desastre. Una Claro, movida. claro. Y básicamente que es esto que no sé si lo habíamos mencionado antes en este programa o en el anterior. Sé que lo mencioné alguna vez hablando de rol, pero hablo mucho de rol. Y es que se nota cuando tú has entablado ya una amistad con la gente de la mesa, porque todo este tipo de cosas salen mucho más naturales y no son cosas que tienes que pensar tanto. Y se nota una vez ya has como adquirido estos conocimientos a la hora de conocer a nueva gente, a la hora de relacionarte con nueva gente y rolear con nueva gente, es que te va a salir mucho más natural. Y no es algo que tienes que pensar continuamente de tengo que darle el foco, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuánto, porque ya como que te puedes relajar y estás como en un estado más zen en ese sentido y te puedes concentrar en otras partes del rol sin preocuparte tanto, porque además tienes el bonus de la confianza, de saber que si haces algo mal te lo van a decir, etcétera, etcétera. Y en general creo que el rol simplemente mejora con cuanto mejor te lleves con la gente con la que juegues. Porque Yo no es lo diría normal. tanto que mejora como que es más sencillo. Claro. O sea, mejora en el sentido de calidad de vida, ¿no? En plan. Es más, va más rodado. Si no Claro. conoces a la gente te tienes que esforzar un poquito más, que a veces es un poco cansado, pero si conoces a la gente es mucho más fácil que no tengas que estar pensando en ello activamente porque ya tenéis esas dinámicas. Eso es mucho más fácil tener una buena partida, una buena sesión con gente que ya conoces y con la que ya has creado dinámicas, claro. ¿Puedes tener la Claro. partida de tu vida con completos desconocidos? Sí, en muchos vivos pasa. No tienes ni idea de quién es y tienes una partidaza. En jornadas online o en jornadas en físico cuando pase el apocalipsis también puede pasar. Pero si tienes un grupo de colegas y juegas con ellos y te gustan las dinámicas que tienen con ellos, conoces sus personajes, etcétera, etcétera, es mucho más fácil que una partida sea satisfactoria para ti y para el resto de la mesa. Sobre todo por eso, porque ya habéis creado las dinámicas, porque ya estáis seguros los unos con los otros, idealmente. Totalmente. Porque hay confianza, porque habláis, porque os llamáis la atención cuando hay cosas que nos molan y por tanto la partida os acaba molando más a todos. Y de base ya sabéis mucho mejor dónde están los límites del resto de gente, dónde se van a sentir más cómodos o menos cómodos. Que obviamente eso no quita, por mucho que conozcas a una persona y por mucho que conozcas a una mesa, no quita que tenga que haber medidas de seguridad y no quita que tenga que haber esa proactividad para que haya una comunicación. Pero es mucho más sencillo. Leon y yo jugamos prácticamente todas las semanas. Yo sé las cosas que no le gustan a Leon. Yo sé que no voy a meter una escena de gore explícito en una partida con Leon porque no la va a disfrutar, se va a sentir incómoda. No hace falta que venga y me diga, tía, no me gustan estas escenas porque ya lo sé.
Realmente que es algo no que si tengo estás con gente que no tanto conoces, problema con el gore. Yo sé que doy mucho la imagen, pero no me pasa. Además, yo las describo sí, bastante intensamente. Y Perfecto, no no es tengo que una cosa reescribir, que... joder. Ya, o sea, me podrías haber arrancado un jamón de caballo y yo no me habría quejado tampoco. Pero no tengo... Sé que doy un poco la imagen, pero no tengo realmente Jamón de problema caballo. con eso. Tengo más problema con la psicología de la gente cuando estás en ese tipo de vale. escenas. Mm, Es un tema más empático que no de descripción y tal. Sí, Pero Liz ha reconocido que a mí me ponen incómodas esas escenas por la razón que sea y ha decidido tonearlas down. ujú, Y ahora aquí en directo habéis tenido un momento de comunicación de no me exacto. molesta lo que a ti crees lo que tú crees que me molesta de esta escena, me molesta esta cosa que es adyacente y por tanto Ujú. suele ocurrir al mismo tiempo, pero no es exactamente esto. Y ahora Lisa se lo va a meter gore en todas sus partidas. En Exacto, a todas partir de ellas. ahora, a mí, por ejemplo, el gore tengo un límite bastante cortito con eso. Y es el tipo de cosa que, Y aún pues, por así le ha ejemplo, metido el cuando... nombre Love. Aún así sí. Pero que es algo que, por ejemplo, en Y pasa. En Y, Matt sabe perfectamente cuáles son mis límites. Matt y yo nos conocemos desde hace un montón de años. Y inmediatamente me dijo, no voy a meter nada de esto. Pero me dijo, nada de esto y qué más. ¿O hay alguna de estas cosas que yo sé que realmente no te gustan, pero que te va a dar igual por estos contextos? Es que os quiero mucho, sois tontísimas. Es que no puedo no quereros. Los errores nos... En fin. Para bien o para mal. Para mal. Entonces es eso, es algo que tienes que hacer siempre, aunque sea tu pareja desde hace 7 años. Hmm. Eso no quita que Felicidades. haga falta. Gracias. Somos muy felices, ¿qué quieres que te diga? Entonces, no es algo que puedas obviar porque conozcas mejor, pero sí que suele ser más fácil. Sueles tener más herramientas, por lo menos. Y reconoces también, por ejemplo, yo, en mi caso, para mí es muy particular, porque como persona autista que soy, me cuesta muchísimo reconocer las expresiones faciales de la gente. Yo el lenguaje corporal lo leo cuando me estoy esforzando por leer el lenguaje corporal. Y es algo que a lo mejor si estás jugando, si estás dirigiendo, no siempre puedes estar haciendo activamente. Pero en cambio, con gente a la que conozco desde hace un montón de tiempo y que me sé perfectamente sus caras, porque las he visto muchas veces y me han explicado, se han molestado en decirme, no, esta es mi cara de triste, esta es mi cara de contento, porque eso ha ocurrido. No tengo que esforzarme tanto, por lo tanto me va a ser mucho más fácil que en una mesa de gente que no conozco, que me van a poner esta cara y yo voy a decir, eso es una sonrisa. Eso es una sonrisa, eso quiere decir que les está gustando que mi personaje les esté incordiando todo el rato. Voy a continuar, es más, voy a subir la intensidad. Claro, y es que es un poco difícil porque también está el tema este de si no hay tanta confianza y a lo mejor no hay ese confrontamiento en partida o en la postpartida que no... Porque, no sé, le puede pasar, aparte de a ti, le puede pasar a cualquiera no saber leer Exacto. a otra gente. Y es una cosa que se utiliza, por ejemplo, mucho en comedia. El término este de read the room, que es como tienes que saber cuál es el mood en el que está el resto de la gente y lo puedes hacer visualmente, en plan viendo cómo está la otra gente, pero también puedes hacerlo de manera en la que mides sus reacciones, no haciendo en plan, no yendo a lo más gordo, si vas a hacer algo de goreo, si vas a hacer algo de bichos o si vas a hacer algo en concreto. No le sacas la araña gigante, pero enseñaste la araña. Y si su reacción es, oh mierda, o si su reacción es, ¡ah! Pues depende. Puedes ir midiendo en plan si se lo están tomando con humor, si se lo están tomando Con filosofía. no tan mal, claro. Si su filosofía es quiero pegarle muy fuerte a la araña hasta que deje de ser. Exacto. Claro. Y puedes meterlos como esos teasers de a ver por dónde van a ir y cómo lo puedes medir, que eso es una manera de testear los límites de tu partida sin tener que saltarte nada y ni sin tener que poner incómoda a la gente necesariamente. Por ejemplo, en pactos hay gore y Sí, es que hay gore, ¿vale? Yo dije, hay cosas aquí que están regulinche.
Y es que fueron a meter las manos Es dentro. Y es que yo lo pienso y es como, ¿por qué haríais eso? Y es como, vale, yo les pongo esto. Y si ellos escalan la situación, yo no puedo hacer nada. Es que se dedicaron a meter. Es que fue horrible, fue horrible. Fue Quiero decir, horrible. horrible. Como veis, me estoy riendo y me parece gracioso. No me pareció horrible de cada vez que lo recuerdo tengo word flashbacks malos. Tengo word flashbacks de. We really did that. Realmente esa decisión fue tomada. Claro. ¿Dónde Y es metisteis las manos? Estoy... Era un cubo de vísceras. Ah, muy bien. Sí, pues decían que estaban buscando algo humano y dijeron, pues Algo habrá. hay que meter ahí el hocico para ver qué hay. Y realmente Había cosas. hicieron un unboxing. Ahí bastante. Esa loot crate no les tocó muy buena. No, No salió no buena, fue. No. Ugh. No salió buena. Pero Madre eso, mía. que, anyway, es una manera de que tú les presentes las cosas y en plan, no sé, en plan, no, entráis aquí y os cae cosas podridas ahí, pero le dice, hay mal olor saliendo de esa habitación, hay olor como podrido, hay no sé qué, hay no sé cuántos, le das como 10 warnings y así ellos se quieren tirar de cabeza en el barril de carne, pues es cosa suya. Claro. Creo que es lo mismo que decíamos antes del botón rojo, pero como director de juego. En plan, si tú cuando vas a ir a tocar el botón rojo dices que lo voy a tocar, que lo toco, que lo toco, si me tiene que parar alguien, que sea ahora. Es lo mismo que puedes hacer tú como directora de juego. Pero estás seguro. Oye, hueles mal. Uf, tiene muy mala pinta. ¿Estás seguro? ¿De verdad que quieres? Sí, bueno, vale. Si se activa la mecánica de estás seguro, la gente suele asustarse, pero se puede hacer de muchos modos narrativos también. Tiene muy mala pinta esto, yo no seguiría en esa dirección. La respuesta al estás seguro es absolutamente pavloviana. Es como cuando miras a un perro a la cara y le dices calle. Exacto. Es tan gracioso como DM decirle ¿Baño? a un jugador en cualquier momento, en plan, voy a abrir el cajón este para revisar, no sé qué le dice. ¿Abres el cajón? ¿Lo abres? ¿Lo Así abres? sin más. ¿Con qué lo abres? ¿Vas a abrirlo entonces? ¿Y haces la de estirar la mano por el lado y empiezas a moverlo? ¿Dices que lo abres? Vale, has abierto el cajón, ¿no? Ok. Eso es ese momento, es que ese momento. ¿Quieres seguir subiendo las escaleras? Vale, sí. Sí, no, poder puedes, claro, no. Puedes hacer ¿Cuál lo que quieras. era tu percepción pasiva? Vale. ¿Cuántos escalones subes? 10. ¿Has contado par o impar? No. ¿Qué iba a decir? Nos quedan unos minutillos. Si queréis hacer conclusiones finales, ¿te tocará algún punto que no hayamos tocado? Que creo que hemos pasado por toda nuestra lista. Creo que sí. Yo creo que mi resumen es no seas tonto. Exacto. No, le robo el eslogan a una famosa tienda de objetos electrónicos y digo no seas tonto. Caer en la tontería es muy fácil, así que si vas a jugar en el límite, comunica para no caer en el oscuro abismo de ser tonto, de ser actual y tonto. Es muy oscuro, es muy profundo, hay gente que no sale. Y es muy difícil volver a jugar con una mesa que ya te ha visto caer en ese abismo y que esa mesa quiera volver a jugar contigo y te vuelva a dar la oportunidad. El recuperarse de eso es difícil. Es difícil. Se puede, todos hemos estado ahí, pero el no comunicar, caerte en el abismo y encima decir, ya, pero es que es lo que haría mi personaje, lo único que vas a conseguir es que vayas a tener que dejar el rol y dedicarte a escribirte un libro que no va a querer leer nadie, porque el libro va sobre ti. Buah, eso va a ser tema de otro programa, lo del libro. Que si quieres escribir un libro, adelante, pero no metas a más gente en tu libro. Yo me he quedado con un caso que quería comentar y se me ha olvidado antes. Me encontré con una mesa en la que esto también para mí era muy problema del máster, pero no daba foco a los jugadores si los jugadores no lo reclamaban a lo vasto. Tú tenías que darle una turra muy gorda para que el máster dejase de contar su peli y centrase la trama y la cámara en los personajes por un rato. No debería ser así. Prácticamente ninguna partida debería ser así, a no ser que haya sido diseñada específicamente para ser así, toda la mesa está de acuerdo con ello. Exacto. Pero había un jugador
que lo conseguía. Que le daba toda la turra al máster y conseguía ese foco para su personaje, para ella, y para su desarrollo y para sus cosas. Y lo que hacía era decirle al resto de la mesa, haz lo mismo que yo. Muy bien. Y eso era como la solución, en plan, si quieres el foco, si quieres esto, tienes que hacer lo que yo estoy haciendo. Y tienes que reclamar todo este espacio para ti. Aquí partimos de que el planteamiento del máster ya me parece bastante cuestionable. Pero si estás en una situación en la que consigues... Sí. Si estás en una situación en la que consigues ese foco que todo el mundo quiere, porque todo el mundo quiere jugar, y no lo compartes, y no eres capaz de decir, vale, yo lo estoy consiguiendo, voy a aprovechar mi poder para el bien, voy a ser un superhéroe de la partida, y voy a usar mis superpoderes de captar la atención del narrador para que todo el mundo tenga su atención. Pregúntate por qué. Claro. Sí, es que tienes que tener un poco de self-awareness y esto va fuera de rol. Tienes que tener un poco de... Tienes que aprender a leer las situaciones en las que estás y como a lo mejor te tienes que ir o dejar alguna mesa de rol. Hay veces que hay grupos que no hay por dónde cogerlos. Y es que es lo que hay. Porque así es como funcionan las relaciones sociales, así es como funciona la gente. Exacto. Igual que no eres amigo de todas las personas del mundo y no vas a juntarte con una banda de futboleros que lo único que hacen es ir a jugar al fútbol porque a ti no te gusta jugar el fútbol. ¿Qué te pasa con el fútbol? Que yo juego al fútbol. Bueno, ahora no, pero quiero... Bueno, tú sí. A lo mejor tú sí que quieres juntarte con una banda de futboleros y jugar con ellas al fútbol. Pero... pongamos un ejemplo de una persona que no quiere juntarse con una panda de futboleros porque no le gusta el fútbol y no quiere jugar. Puede pasar lo mismo en la mesa. Puede ser una mesa que no juegue el estilo de juego que tú quieres jugar, que no tenga los mismos principios que tienes tú, y entonces coges y buscas otra. Que no es fácil, voy a insistir en esto. Nadie dice que te levantes y digas y he tomado esta decisión y no me ha costado nada y tal. Sobre todo si son personas con las que tienes cierta relación. El cortar relaciones, aunque sea para decirle, oye, no quiero jugar tu partida, no es fácil. Pero a largo plazo va a ser mucho mejor porque si no vas a acabar cansada de ese grupo de personas, vas a acabar incómoda, no vas a estar disfrutando y vas a perder horas y horas porque el rol no es el tipo de cosa que tardas 10 minutos en jugarla. No es una tontería que tal. Tienes que dedicar muchas horas, ya no solo durante la partida. Tienes que subir de niveles si hay que subir de nivel y tienes que preparar las fichas y tienes que tal y tienes que cual. Son muchísimas horas que vas a dedicar a jugar a este juego de fingir ser una persona que no existe. Que menos que te lo pases bien y que sea con gente con la que te sientas cómoda. Y si no lo estás haciendo, estás literalmente perdiendo el tiempo. Claro. Y es que es eso. Tenéis que aprender a movear on si hace falta o a discutir las cosas que queráis discutir. Y entendemos que muchas de las cosas que comentamos hay veces que no son fáciles, pero hay que hacerlo para que al final consigáis estar más cómoda, consigáis estar más felices y os lo paséis mejor el rol, que para eso estamos. Y si estáis en un rol y estáis frustradas, estáis frustrados o sentís mal, es como no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué estáis ahí? Eso es. Si solo estáis sacando frustración y nadie os está pagando $50,000 al capítulo. Así que... Es la cosa. Lo bueno es que estemos viviendo una era dorada del rol como hobby ahora mismo. En plan, está a su peak. No ha habido más gente jugando a esto nunca. Nunca. Literalmente nunca. Es que siempre vas a encontrar a más gente. Sí. Hay un siempre montón de vas a tener comunidades. La oportunidad de buscar una comunidad, vale, te va a costar si es gente que no conoces, pero puedes meterte en Discord, puedes buscar a gente, puedes ponerte a hablar con gente y cuando sientas confianza con alguien decir, bueno, pues le voy a decir de jugar. Vas a encontrar posibilidades, vas a encontrar espacios. No creas que el rol solamente es esa mesa que te está haciendo sentir incómodo, incómoda o incómode. Hay más. Claro. Puedes encontrar otra. Y hay muchísimos recursos como para que cojas a tus amigues que nunca han jugado y les digas una partida. Una partida y os prometo que no os vuelvo a molestar. Ya veréis. Quiero decir, si no os gusta, lo dejamos. Y seguiréis jugando los próximos 25 años. Así es como pasa. Así es como si metéis a 5 amigas más, podréis jugar otra partida más. La estafa piramidal del rol.
Así que bueno, lo vamos a dejar por aquí hoy. Yes. Muchas gracias a Leon, muchas gracias a Lisa Muchas gracias por a ti. estar Muchas aquí. gracias a Yolín. Hemos relatado sucesivamente leyendas entretenidas para labrar amistades Amistades Yuppie-Wise, unidas una vez más. Y pues nada, acordaros, aprender, hablad de lo que hemos hablado hoy. Acordaros de dejarnos un comentario, un like, suscribiros, seguirnos en Twitter para updates sobre todo de cuando estaremos en directo, de cuando salen los programas. Si está por todas partes lo de los botones de los likes. Desde que Como lo no sé hicieron dónde hay que aleatorio darle, es como... es difícil de coger, pero si llegáis al botón, si tenéis la skill suficiente de darle a like, yo diría que lo deis para demostrar que tenéis la skill. Que podéis. Claro, Demostrarnos. Claro. demostrarnos. Hacednoslo saber. Show us what you got. Así que nada, muchas gracias por venir y nos veremos en la siguiente. Acordaros, haced el tonto y no seáis tontos. No seáis tontos. Si venís a vernos en Twitch, ahora mismo os podríais quedar a hablar con nosotras, Es a hacernos verdad. preguntas y a mamarrachear por el chat, pero como nos estáis viendo en YouTube, pues no podéis. ¡Adiós! Adiós.